Bueno, entonces básicamente lo que pretendo argumentar es, como les digo, cuestionar y problematizar una serie de presupuestos y de dualismos, de conceptos que usamos a diario y que están a la base de teorías muy extendidas y que las usamos cotidianamente en nuestro trabajo, como las teorías de la socialización, de la educación, la transmisión cultural, la enculturación, las relaciones intergeneracionales, la tradición, etcétera, etcétera. Bueno, como estudio de caso voy a hablar de la forma como se producen esas relaciones intergeneracionales en la práctica de las músicas de tradición oral en Colombia. Podríamos hablar del Pacífico, de la marimba, bueno, del llano, pero pues yo me voy a centrar en el Cauca andino y en el sur del Huila y en la música de flautas, pues porque es la música que más he trabajado desde comienzos de los 80 y porque además me parece que es muy interesante porque es una música que la encontramos, el mismo tipo de música en un contexto urbano, en un contexto campesino y en un contexto netamente indígena. Entonces es el mismo tipo de música en contextos diferentes, una música además que no tiene letra y entonces uno puede decir, bueno, ahí está el sonido, están esas relaciones intergeneracionales mediadas por el sonido, por algo abstracto, como puede ser o muy concreto y muy sonoro, como puede ser la música, como puede ser la danza, donde no se dicen palabras, es gestualidad pura, son cuerpos en movimiento, en fin. Entonces, digamos como que es muy privilegiado ese espacio, ¿no? Y exploraré algunas salidas no dualistas para el abordaje de las relaciones intergeneracionales y sus posibles implicaciones. Sé que la mayoría del auditorio son ustedes provenientes del mundo de la danza, del baile, etcétera, algo que yo, un campo que yo valoro mucho. De hecho, cuando estudié música en la pedagógica, hice 2 semestres de bailes colombianos. Soy un desastre, pero bueno, hice mi mejor esfuerzo. Y cuando fundé la revista A Contratiempo, le puse como subtítulo Música y Danza. Y teníamos, pues, yo tenía muy claro que hablando de música tradicional y de música popular, es casi imposible separar la música de la danza. Entonces, luego, posteriormente, cuando hicimos unos montajes con un grupo de teatro, se llamaba Dantea, de danza teatro, y uno de ellos fue beca de Colcultura, cuando existía Colcultura, antes de la creación del ministerio. Bueno, entonces voy a entrar de una vez en el tema. ¿Cuáles serían esos implícitos que subyacen en esos discursos del culturalismo antropológico, del funcionalismo como teoría social, del folclorismo, de las ideas en torno al patrimonio cultural y material, en torno a la educación? Es decir, cuáles son esas ideas fuerza que están ahí incrustadas, sin las cuales no se entendería ni el culturalismo antropológico, ni el funcionalismo, ni la educación, ni el folclorismo. Y voy a centrarme en cinco conceptos centrales. Uno es un doble dualismo entre naturaleza y cultura y entre individuo y sociedad. El otro va a ser el consenso como fundamento del orden social. El otro va a ser las ideas de progreso y de desarrollo. El cuarto, el mito freudiano del peso de la primera infancia. Y el quinto, la primacía de los adultos y los padres en el proceso educativo. Entonces, vamos con el primero. El primer dualismo es entre naturaleza y cultura. Básicamente, el dualismo es un dualismo supremamente arraigado y que consiste en que básicamente nosotros nos creemos como de mejor familia que el resto de los animales. Nunca hemos dejado de ser animales, pero vemos a todo lo que no somos nosotros con una exterioridad y con una distancia y lo llamamos naturaleza. Entonces, además, pues la Biblia lo dice muy claramente en el Génesis, ahí tienen todo eso para que hagan lo que quieran. Entonces, pues tumben árboles, cómanse todos los animales que quieran, destruyan todo, saquen todo lo que quieran. Bueno, parece que nos dieron como la bendición para que hiciéramos con esta hermosa tierra que en el Génesis Dios puso a nuestra disposición para que hiciéramos lo que quisiéramos con ella. Pues por lo menos ahí ya nos dieron la bendición de decir, bueno, ustedes son como clase aparte, ¿no?
Entonces nos creemos como de mejor familia. Entonces, digamos, ¿qué sería lo que diferencia ese mundo natural? ¿Qué nos diferencia de una piedra, de un tigre? Pues básicamente que tenemos cultura. Eso es algo que lo dijo la antropología desde hace mucho tiempo, desde 1870 por ahí. Y entonces, pues seguimos pensando con eso, aunque estas ideas estaban mucho antes, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, si yo me separo del mundo natural y formo parte de un mundo cultural, ¿sí? Soy un ser cultural, no soy un salvaje, ¿sí? No soy un animal. Entonces, necesito crear un concepto que me permita unir ese dualismo, esos dos mundos separados. ¿Y qué es lo que me permite unir esos dos mundos separados? Margaret Mead va a decir en la primera mitad del siglo XX, esa es la enculturación, o va a ser la aculturación, si es una sociedad a la que, digamos, se impone sobre otra, o la transmisión cultural, ¿no? Esto, aunque, digamos, son conceptos bastante recientes digamos, del siglo XX, de comienzos del siglo XX, es las matrices en las cuales se basa este dualismo entre naturaleza y cultura son ya veremos como desde antes de Cristo, ¿no? Por ejemplo, Juan Amos Comenio, un pedagogo supremamente interesante, que se lo recomiendo, digamos, uno de los padres de la pedagogía moderna, un tipo súper interesante, él, por ejemplo, muy avanzado para la época, muy moderno. Él, él decía que las niñas debían también educarse, decía que no había que castigar físicamente a los niños, en fin, un tipo muy de avanzada. Sin embargo, él en su texto de la didáctica magna en 1631 dice frases como esta, ¿no? Que revelan ese dualismo entre el mundo natural y el mundo salvaje y el mundo animal y el mundo humano. Y ahí está ese puente que nos sacaría de la animalidad, que sería la educación, ¿no? ¿Alcanzan a ver todos el texto? ¿Sí? Bueno, no lo voy a leer entonces. Es fuerte, pero es lo que se pensaba en la época, ¿no? Bueno, pero esto ya desde antes de Cristo esto viene funcionando. Por ejemplo, como yo soy músico, voy a poner algunos ejemplos de música. El mito de Orfeo, si lo han oído, este es precisamente un mosaico hecho con piedritas, un mosaico romano del siglo I antes de Cristo, donde se ve en el centro Orfeo con su lira, y un mito que había de este personaje mítico, de que Orfeo con su música amansaba a las fieras, y ahí se ven todo tipo de fieras como se vuelven de alguna manera pacíficos. De ahí viene esa fantasía nuestra de que la música para la paz y para la convivencia, o sea que eso está supremamente expandido en estos momentos, de que música para la convivencia, pues es un mito tan antiguo casi como la humanidad, y es muy falso, pero digamos, es una idea que la tenemos, mejor dicho, yo cuando digo que esto es un mito, la gente casi me mata, porque además nos están financiando por eso, no nos financian nuestros proyectos si no son para la paz. Entonces, ¿cómo vamos a hacer algo que no sea para la paz, ¿no? Pero bueno, y para la convivencia, pero ustedes me entienden, ¿no? Se ve muy claramente aquí en His Master's Voice, ¿no? Cómo la música encanta a los discos de las radiolas antiguas. Bueno, entonces, o en cuentos de la tradición popular, ¿no? Como el cuento del flautista de Hamelin. Todos conocen el cuento del flautista de Hamelin, al menos lo habrán visto en dibujos animados en Disney. ¿Hay alguien que no lo conozca? ¿Todos lo conocen o lo cuento brevemente el cuento? ¿Qué dijeron? ¿Lo cuento o no? Ah, sí, ahí está prendido. ¿Qué para qué lo? Sí, ¿Lo cuento? Es un cuento, ya está, esta imagen que les estoy presentando es de 1264, imagínense. Y es un cuento que revela precisamente esa concepción de ruptura entre lo animal y lo humano. Entonces, y es el cuento de una ciudad que se llamaba Hamelin, que está aquí, ¿sí?
con su con sus murallas y todo eso, que estaba completamente invadida por las ratas. Estaban ya desesperados, le habían hecho de todo, todo tipo de venenos, las habían matado a flechas, a todo tipo de torturas, las pobres ratas. Ya estaban desesperados, se comían todo el grano, estaban ya incluso comiéndose a los niños, las ratas, totalmente desesperados, hicieron rogativas, misas, nada les funcionaba, hasta que se presentó ahí un flautista, este personaje de acá, que les dijo, no, yo le soluciono el problema de las ratas. Y bueno, ¿y cuánto nos vas a cobrar por eso? Pide una cantidad astronómica, pero estaban ya tan desesperados que le dicen, listo, lo que sea con tal de sacarnos esta plaga. Y él muy sencillamente llega un día, una noche, coge su flautica y empieza a tocar la flauta y todas las ratas van siguiéndole, ¿no? Mito de Orfeo, en 1264, ¿no? El mosaico ese romano que vimos. Él se monta en una barquita en el río y entonces las ratas encantadas con la música se van sumergiendo y se ahogan todas. Vuelve él a cobrar su plata y le dicen, un músico, ¿tú qué vas a cobrar todo eso? ¿Qué vas a hacer con esa plata? No te la vas a gastar en toda tu vida, no te vamos a dar nada, músico, tal. Bueno, lo cierto es que él se pone bravo porque no le pagan y entonces él a la noche siguiente coge su flautica y toca otra melodía con la cual se lleva a todos los niños, aquí están, y se ve el cursor, ¿sí? Y se los lleva fuera del pueblo a una cueva donde los desaparece para siempre. Bueno, ese es el fin de esa aldea, y obviamente no hay nuevas generaciones, todo el mundo en dolor, etcétera, etcétera. Lo interesante del cuento es que, fíjese que la música, siguiendo el mito de Orfeo, la música es capaz de domesticar los animales, de apaciguarlos, de controlarlos. A los adultos no, pero a los niños todavía son unos pequeños animales. O sea, ese es el trasfondo, el implícito que hay ahí, ¿no? Y cómo todas estas ideas están atravesando toda la literatura, la vida cotidiana, la pintura. Por ejemplo, este cuadro, ya todos deben saber de quién es, ¿no? Es de la época rosa, cuando empieza a pintar a personajes del circo, saltimbanquis. Entonces, este es el cuadro de los acróbatas de la época rosa de Picasso, un cuadro de 1905, donde él inconscientemente, porque no creo que lo haya pensado muy racionalmente, espero, pero se ve esa jerarquía de ese implícito. En el nivel más bajo tenemos el puro animal, en el nivel más alto tenemos el más humano, que es el varón, ¿sí? Adulto. A mitad de camino entre lo animal y lo totalmente humano está el bebé, el niño, lo mismo que pasaba en el, en el, en el cuento del flautista de Hamelin, que los niños eran todavía como ratitas, respondían a los mismos estímulos. Y obviamente la mujer, obviamente hoy nadie está de acuerdo con estas ideas y más con el feminismo, pero es como durante siglos se ha pensado, la mujer, y ya lo dice esta, ¿cómo es que se llama? La feminista esta francesa, Simone de Beauvoir, cómo se ha creído que la mujer por sus labores de reproducción, estaban mucho más cerca del mundo animal natural, de la naturaleza, que de la cultura, ¿sí? Entonces, digamos como que la mujer es menos cultural que el varón, ¿no? O sea, esto es terrible las implicaciones, pero aquí está, es que lo tenemos supremamente inconsciente, todo este tipo de cosas, está en la literatura, está en todas partes, ¿no? Digamos, como el tener que reproducirse biológicamente acerca más a la mujer al mundo de la naturaleza. De hecho, pues la madre tierra, las mujeres como agricultoras, los hombres como cazadores. Esto es algo, digamos, que no acabaríamos nunca. Pero son esos mitos, esos dualismos los que atraviesan toda nuestra concepción de las relaciones intergeneracionales. El otro gran dualismo, así como está el dualismo entre la naturaleza y la cultura, y que además nunca hemos dejado de ser animales, somos perfectamente animales.
para seguir con lo de música, ustedes, los pájaros tienen música, las ballenas cantan, los elefantes, bueno, etcétera. Podríamos seguir poniendo miles de ejemplos. Y a veces hay unos pájaros que son capaces de imitar lo que sea, una motosierra, el canto de todos los pájaros que están alrededor, los sonidos de la radio, etcétera. Improvisan. Bueno, en fin, digamos, compartimos con un montón de animales el hecho de la música, no es algo exclusivamente humano, ¿no? Y algunos animales hacen música mejor que muchos hombres. Pero bueno, entonces, ese mismo dualismo se encuentra entre el individuo y la sociedad, ¿no? Pareciera que el individuo es ese ser asocial que debe ser socializado, ¿no? Incluso decimos algo tan bestia, digamos, como tan terrible, como que si una persona no se acomodó al mundo social, es un poco díscolo, un poco raro, entonces necesita ser resocializado, como que esa socialización inicial fue un fracaso, entonces hay que resocializarlo, bien sea metiéndolo en una cárcel o con terapias o con cosas así. Así es de perversa este dualismo entre el individuo y la sociedad, cuando en realidad sabemos que no necesitamos ser socializados. Los bebés desde que nacen son radical y profundamente sociales. Son capaces de comunicarse con nosotros, de hacernos hacer lo que sea, de si no nos tienen toda la noche a los gritos, pero que nosotros les hacemos caso, que les hacemos caso. Los niños, los bebés se comunican con nosotros de una forma muy social. Son hipersociales los bebés, no son asociales que necesitan ser socializados, ¿no? De hecho, hay muchas evidencias de que nosotros no somos los que cambiamos a los niños, sino que los niños nos cambian a nosotros. No sé si alguno de ustedes ha tenido algún hijo con alguna discapacidad, pero realmente bueno, tampoco hace falta tener niños con discapacidad. Los niños le cambian a uno totalmente la vida. Yo cuando tuve mi hija ya caminaba la ciudad de otra manera, cambió toda mi manera de entender el mundo. Ya iba por la calle a ver dónde había columpios, algo que no me había dado cuenta nunca. Me tocó, digamos, ver todas las películas de Disney, bueno, en fin, algo que nunca hubiera hecho, pero que es más lo que los niños nos cambian a nosotros en la vida que lo que nosotros les cambiamos a ellos. Entonces, digamos, los niños son radical y profundamente, intrínsecamente, son naturalmente sociales, no necesitan socializarse. Bueno, aquí algunos ejemplos de cómo se les enseñaba música en la colonia a los niños, pero bueno, no voy a detenerme en esto. Y para seguir con la metáfora de la música, esto es, por ejemplo, de Carlisle Indian Industrial School en Pensilvania. La banda que era famosísima, esta es una escuela, así como aquí a los indígenas en el siglo XIX y comienzos del XX se encargó la educación de los indígenas a los misioneros. En Estados Unidos lo hicieron los militares, ¿no? Entonces hicieron una escuela en Pensilvania donde llevaban niños de 47 etnias diferentes, les prohibían hablar su idioma, lo mismo que pasó aquí con los pueblos indígenas y los misioneros. Aquí también los gobiernos liberales en los años 30, siguiendo el ejemplo norteamericano, intentaron que los militares asumieran la educación de los niños indígenas, pero los militares dijeron, no, que nos vamos a ir nosotros a la selva, a nosotros educar indígenas, eso no es lo nuestro, que lo sigan haciendo los misioneros, pero bueno. Entonces, digamos, la música cumplía un papel fundamental en ese amansamiento de esas fieras a la manera del mito de Orfeo, ¿no? Porque los indígenas eran salvajes, no tenían cultura, eran asociales, etcétera, etcétera, debían ser resocializados. Es un poco y para resumir ya todas estas ideas, pues aquí lo tenemos claramente, el paquete de ideas, de conceptos, que el armazón que sostiene toda nuestra vida cotidiana y las relaciones entre generaciones. Por un lado tenemos el mundo de la naturaleza, que nos hemos inventado, una cosa es la naturaleza y otra la cultura, esa separación radical que es absurda, pero si no la queremos, estaría también lo sobrenatural, pero bueno.
llamémoslo como se llame, y tenemos aquí la sociedad y el individuo, esas oposiciones que nos hemos inventado. Cuando se crean esas oposiciones, entonces hay que crear unos puentes, unos caminos para pasar de un lado al otro. Es decir, para pasar de la naturaleza a la cultura, tengo que enculturarme, ¿sí? Tienen que transmitirme una cultura y yo tengo que adquirir una cultura, ¿sí? Y para eso pues funciona la enculturación, si se hace en contextos no formales, o la educación en un contexto más formal. Y lo mismo yo, para ser un individuo social, no un salvaje, asocial, etcétera, etcétera, debo ser socializado, ¿no? Y lo mismo, digamos, para eso, pues también funciona la educación, ¿no? Entonces tenemos en este polo de la sociedad que de alguna manera socializa a este individuo. Tenemos la enseñanza que hace el maestro, y el individuo debe aprender y es el alumno, ¿no? Es algo que nos parece tan obvio, pero que responde a todos estos dualismos tan arraigados como les he mostrado, ¿no? Digamos, todo este montaje teórico es totalmente falso, y es un poco lo que quiero digamos, que desmontemos para pasar a otra manera de entender esas relaciones intergeneracionales. Esto está en los cancioneros escolares, de 1897. Mire, este cancionero escolar es de Bogotá, de La Salle, de los hermanos de La Salle. Es lindo porque, mire, en la carátula se ve cómo la música produce la armonía, todo está, los pececitos cantan, los pájaros, hasta el sol canta, todo es armonía alrededor de la música, otra vez el mito de Orfeo. Y en la contratapa del libro, ¿sí?, está la selva, está lo salvaje, ¿no? Es curioso, yo creo, esto es inconsciente, yo creo que lo hicieron ellos, no creo que alguien se pusiera a pensar esto, es que lo tenemos absolutamente incorporado, es un chip que lleva miles de años ahí. Bueno, esto un poco respecto a los dualismos. Vamos a la segunda, voy a ser más breve en lo que sigue. El segundo implícito que tenemos en la manera de entender las relaciones intergeneracionales es el consenso como fundamento del orden social. Es decir, presuponemos que hay orden social porque hay un consenso, y que debe haber un orden social, ¿no? Y que cuando uno llega a una sociedad, uno debe adaptarse a ese orden, es decir, debe socializarse, no debe ser un asocial, no debe ser un indeseable. Y si tú no te adaptas a ese orden social, eres un inadaptado, eres un anormal, un desviado, un antisocial, etc. Es la idea de la homogeneidad, del conservadurismo, ¿sí? Que viene aquí a cambiar estas cosas, es la idea de la reproducción cultural, la idea de la tradición que hay que transmitir y hay que preservar, etc. Es decir, es una visión muy conservadora, muy funcionalista, digamos, lo que está detrás de eso. Es decir, pensar que el mundo no es un mundo en permanente conflicto, que el mundo no es un mundo en permanente tensión entre distintas posiciones, sino pensar que hay un mundo que es homogéneo, donde hay un cierto consenso mayoritario, y el que no se adapte pues tiene que adaptarse, porque si no lo llevamos a la cárcel o lo regañamos o lo que sea, ¿no? O es un inadaptado. Entonces, digamos, esta es una idea también muy fuerte que la tenemos completamente naturalizada y que es además políticamente muy digamos, muy riesgosa, ¿no? Por el que, digamos, el que se sale de lo que todo el mundo se supone que debe hacer. La siguiente idea, que también es un implícito en todo esto de las relaciones intergeneracionales, es la idea de progreso y desarrollo. Entonces, es una manera de entender el evolucionismo de una manera incorrecta. Yo creo que ningún biólogo entiende el evolucionismo así. El evolucionismo no es teleológico, no es que la evolución de la humanidad va hacia una meta, hacia un horizonte utópico donde vamos a ser lindos y todos buenos en un futuro. Eso es falso, eso no lo dice la biología.
Es decir, el evolucionismo funciona con muchos elementos de azar y no lleva una dirección hacia algo más perfecto. Nosotros no somos el top de la humanidad, no somos lo mejor de la humanidad, ¿sí? Y digamos, esa idea de desarrollo de la naturaleza hacia algo perfectible, también nos la hemos creído. Lo mismo, hemos hecho un paralelo entre el evolucionismo finalista, teleológico, en el mundo biológico, hemos hecho un paralelismo con el mundo social. Entonces, digamos, habría unas sociedades más atrasadas y otras más adelantadas, más desarrolladas. Todavía hablamos países en vías de desarrollo, como si hubiera alguna cosa ya perfecta a la cual deberíamos aspirar, ¿no? Y son precisamente esos países desarrollados los que se están tirando el planeta, ¿no? Con el consumo de energía que tienen, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, digamos, esa idea del progreso, ¿no? Social, que llevó en el siglo XIX a pensar que había sociedades inferiores, sociedades intermedias y sociedades superiores. Obviamente las sociedades superiores eran las sociedades europeas, norteamericanas, y especialmente los blancos y los varones, ¿no? Entonces, digamos, todo esto forma un paquete muy coherente donde todo funciona perfecto, donde nada se nos escapa, ¿no? Y eso además se corresponde a un progreso moral en el individuo, ¿no? Entonces también se supone que a medida que uno avanza, que uno es mayor, pues es una persona mucho más sensata, es una persona más ética, es una persona más responsable, es una persona realmente seria, en fin, ¿no? Cuando sabemos que existen casos de todo tipo, es decir, que a veces el que uno sea más viejito que otro, como en mi caso, pues lleva eso a una degeneración. ¿Cuál progreso? Sí, o sea, a mí ya se me olvidan las cosas, el cuerpo no me funciona, la cabeza tampoco, digo tonterías, en fin. Entonces, no es automático que porque yo te sea mayor voy a ser mejor persona, ni porque sea, ni soy más inteligente, ni soy nada de nada, ¿sí? Digamos, puede haber niños y jóvenes, como nos lo están demostrando estas nuevas generaciones, que tienen calidades éticas y morales superiores a las de muchos ancianos y políticos en el Congreso, ¿no? Entonces, digamos, esto no es mecánico, no hay un desarrollo, no hay un progreso lógico hacia la madurez moral, ¿no? Y hacia la madurez psicológica. Hay gente que, de hecho, con el Alzheimer, con todas estas enfermedades que vienen ahora en la tercera edad, ¿cuál desarrollo intelectual? ¿No? Pues para un sabio que hay un montón de gente con Alzheimer. Entonces, y ahí vamos nosotros en camino, ¿no? Yo por lo menos. Bueno, entonces, y lo mismo pasa, todo esto es un paquete completo, la idea de la salvación en el mundo religioso, ¿no? Vamos hacia la salvación, un progreso moral, en fin. Bueno, y entonces también en el mundo educativo todos los procesos educativos se orientan no hacia el presente, hacia transformar el presente, hacia vivir el presente, sino no, estudia esto, es muy absurdo, yo sé que tú ahora esto no le encuentras ningún sentido, pero eso te va a servir en el futuro. ¿Quién va a saber lo que le va a servir en el futuro? O sea, ¿quién sabía en 1970 que iba a existir Internet? O sea, nadie, absolutamente nadie, ¿sí? Y mire cómo nos ha cambiado. ¿Y quién iba a decir que en un celular llevábamos un computador y que lo llevamos en el bolsillo? O sea, es absurdo, o sea, nadie sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, ¿cómo así que formamos a los niños, a los jóvenes del mañana? Mentiras, o sea, si decimos que la Constitución debe formar en la democracia, no es para que los niños sean demócratas cuando sean grandes, no, la democracia debe vivirse en la escuela. Eso ya lo decía John Dewey a comienzos del siglo XX, el filósofo y pragmatista y educador que transformó la educación en Estados Unidos. La democracia la debe vivir y aprender el niño día a día en su escuela. ¿Sí? Bueno, y por eso el riesgo de todas esas palabras que terminan en ción, ¿no? Porque pareciera como que vamos como hacia algo mejor, ¿no?
Bueno, seguimos. El otro gran mito es el mito freudiano del peso de la infancia. Pues Freud tiene cosas muy lindas y muy interesantes, pero hay una cosa que nos ha hecho mucho daño, y es pensar, y que nos ha culpabilizado mucho a los adultos, pensar que lo que se le hace a un niño pequeño lo va a marcar toda su vida. Entonces, las mamás que no pueden darle pecho a sus niños, no, este niño va a ser un niño con unas frustraciones porque no pudo amamantar un pecho de verdad. Bueno, en fin, cosas de esas, ¿no? Entonces, ¿qué traumas los que va a tener en su... Bueno, si fuera así, estaríamos ya todos, o sea, si nos ponemos a contar nuestras infancias y lo que nos ha pasado, deberíamos ser un desastre todos. Pero afortunadamente hay una cosa que se llama la resiliencia, y digamos, afortunadamente ese mito freudiano del determinismo de la primera infancia no es tan cierto. Sí, obviamente hay algunos pocos casos que realmente eso les da muy duro y no tienen la capacidad de sobreponerse a eso, pero la inmensa mayoría lo hemos logrado. Sí, todavía estamos vivos y todavía nos reímos y todavía disfrutamos la vida a pesar de una cantidad de barbaridades que nos pasaron en la infancia, de que nos hicieron bullying, bueno, no les cuento mi historia personal porque entonces se van a poner aquí a llorar, pero digamos que ese mito del peso de la infancia no es tan como nos lo han contado, ¿no? Porque eso también nos ha culpabilizado mucho. Y finalmente, el quinto implícito que quiero destacar aquí es la primacía de los adultos y de los padres frente a la gentilidad de los niños y al papel de los padres. Nos han hecho creer, sobre todo en estos últimos años, estoy hablando estoy hablando de 1950 para acá. Incluso mi papá, yo nací en el 55. Mis papás no tenían muy claro eso de sus responsabilidades en la educación de los niños. O sea, ellos lo que tenían que era que traer comida a la casa, ¿sí? Y la mamá cocinar bien. Pero eso ahora, y luego surgieron ya las revistas Ser Padres y todo lo que hay que hacer y que el niño tiene que desarrollar tal cosa y salir y hacer natación y ir a danzas y estudiar un instrumento musical y nosotros nos matamos. Bueno, no, o sea, pensemos que filogenéticamente nuestros antepasados estaban muy ocupados, sobrevivir era muy berraco, es decir, los varones tenían que irse a cazar por allá y a veces para cazar un bisonte se iban un mes y a veces venían sin nada. Y ahí no estaban los papás, el papá para hacerle la tarea ni nada de eso. Y las mamás estaban demasiado ocupadas cultivando, haciendo la comida, bueno, todo eso, criando hijos, pero criándolos en el sentido más básico, ¿no? Eh, si acaso un poco los abuelos medio contaban algún cuento allá porque ya no podían hacer nada, si es que los pocos abuelos que quedaban, pero sobre todo lo que sabemos de las evidencias, digamos, las evidencias arqueológicas y las evidencias sobre todo antropológicas, y ese es un tema que yo he trabajado mucho, porque trabajo mucho antropología y educación. Cuando uno ve los testimonios de distintos pueblos, son los pares los que crían a los otros niños, son los hermanitos, son los parientes, los vecinitos, ¿sí? De hecho, yo me la pasaba en la calle, o sea, yo de niño, mi mamá a las 11 de la noche gritaba por la ventana, Carlitos, ven a comer, bueno, pero porque ¿qué los adultos? Los adultos eran un cero a la izquierda, ¿no? Y tenemos numerosas evidencias, numerosísimas evidencias en la literatura antropológica de cómo los niños se crían entre ellos. De hecho, ahí tenemos una cantidad de mitos, como por ejemplo decir que los niños hablan la lengua materna. Mentiras. Los niños no hablan la lengua de las mamás. Yo no hablo como mi mamá. Ustedes no hablan como su mamá. Ustedes hablan como sus pares. Los jóvenes estudiantes universitarios no hablan como sus mamás. ¿Cuál lengua materna? Hablan como sus compañeros, ¿sí? Obviamente cuando están en clase tratan de imitarlo a uno y ponerse en serios y decir frases importantes y citar autores, pero a nada que el profesor se descuida o salen, ¿qué hubo marica? No sé qué tal. Bueno, es otra cosa, ellos hablan su lengua, ¿no?
Y lo mismo pasa con la música y lo mismo pasa con la danza, ¿no? Cuando están con nosotros, pues sí, hacen la música que nosotros les decimos, bailan, pero cuando están ellos solos, ellos van a su bola, ¿no? Entonces, el papel de los padres es más importante que el de los adultos. Y eso es muy liberador para uno como adulto y como papá. Y por eso los papás se cuidan tanto de las buenas compañías. Es decir, realmente las compañías, o sea, los pares es absolutamente determinante en los procesos de crianza. Bueno, entonces dice, bueno, si desmontamos todo esto, entonces, ¿qué nos queda? Es decir, ¿cómo vamos a pensar esas relaciones intergeneracionales? Entonces, yo pienso que debemos salirnos de estos marcos que ya tenemos demasiadas evidencias de que las cosas no son así, que además son políticamente incorrectas desde todo punto de vista, desde el papel de los niños en la vida social, desde el papel de las mujeres, etcétera, etcétera. Es políticamente incorrecto, de un conservadurismo espantoso, etcétera, etcétera. En la realidad no funcionan las cosas así. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, básicamente, lo pensaríamos mejor si concebimos que nosotros, los seres humanos, lo que estamos es arrojados en el mundo y que construimos un mundo de la vida en interacción con otros seres, humanos y no humanos, ¿sí? De hecho, a veces la relación con las mascotas, con los animales es impresionante. No sé si se han puesto a pensar ustedes en eso, ¿no? A veces la gente gasta más en la mascota que en él mismo, en su hijo. Bueno, entonces teorías y filosofías como la fenomenología o la misma ontología, es decir, la manera como entienden el mundo los cazadores-recolectores, es decir, los indígenas del Amazonas, no sé, los Kanako de Nueva Caledonia, en fin, ¿sí? Lo que muestra la antropología contemporánea es que nosotros nos construimos en una relación permanente con todo lo demás, todo lo humano y lo no humano, y nosotros construimos el mundo. Y que la otra cosa que hay que plantearse es que la sociedad o la cultura o la tradición o lo que ustedes ya quieran llamar, o el folclore o lo que sea, no es algo monolítico, no es algo que está ahí y que nos predetermina, sino que, como diría un sociólogo alemán, George Simmel, la sociedad, si es que existe, es algo que acontece, es algo que hacemos que suceda. Por ejemplo, el Estado dice, no, el Estado está allá, el Estado no sé qué, ¿no? El Estado no funciona si nosotros no hacemos que suceda. Es decir, si yo no voy a la ventanilla, si yo no me saco la cédula, es decir, cada vez que yo hago algo con el Estado se crea, se reactualiza. Somos nosotros también los que hacemos que el Estado sea algo vivo, algo real. ¿Sí? No es que el Estado está ahí, que aparte de nosotros, no. Nosotros también constituimos el Estado cuando hacemos todo lo que nos corresponde como ciudadanos y como usuarios de los servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y obviamente hay que cuestionar todas esas ideas de progreso, de que la evolución o las sociedades van hacia alguna parte feliz, donde todos seremos hermanos, etcétera. Eso, el conflicto lo vamos a tener que siempre vamos a tener que lidiar con eso porque somos diversos y como somos diversos, pues tenemos que aprender a vivir en la diversidad y siempre habrá conflictos, ¿no? Entonces es necesario repensar esos conceptos de socialización, de transmisión cultural, de enseñanza, de aprendizaje, desde perspectivas menos dualistas y sociales. Entonces, voy a tratar de poner unos ejemplos de cómo en realidad esto es mucho más sencillo de lo que parece y que los indígenas, los campesinos y en las ciudades, los músicos de flauta, pues lo vienen haciendo desde hace muchos años, ¿no? Escogí esta música, como les dije, porque es instrumental, porque además voy a partir de diarios de campo y de observaciones que hice en los años, a comienzos de los 80, cuando en estas regiones no había energía eléctrica, no existía internet,
nada de eso, porque ahora me dicen, no, es que tal y no. Incluso en esa supuesta idealización del mundo tradicional, donde el mayor es el sabedor y los jóvenes aprenden ahí, dígame maestro, eso realmente no funciona así, ¿sí? Yo vivo con he vivido con los indígenas y he trabajado con los NASA durante más de 20 años. Ahorita estuve hace poco allá en el Cauca entregando mis archivos audiovisuales al CRIC y a la UAIN, a la Universidad Indígena Intercultural, dejando todo mi material de campo allá y grabaciones, etcétera. Y hubo un acto muy bonito. Y realmente yo les critico eso, que hoy el mayor, es el que tiene la palabra divina, ¿no? El sabedor, bueno, mentiras, eso así no funciona. O sea, en el mundo tradicional, como les voy a mostrar, eso no es así. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo funciona. Porque no me avanza. A ver, ¿dónde está avanzando esto? Se me bloqueó aquí. Ya. Bueno, entonces voy a centrarme en los ejemplos entre los NASA, aquí al norte del Cauca, la gente de Popayán y los músicos también de campesinos y yanaconas del macizo, ¿no? Bueno, primer punto que uno observa en los músicos de esta región. En primer lugar, lo primero que uno observa es que ellos coproducen sus músicas en interacción no solamente con otros humanos, sino con todo tipo de seres con los que comparten el mundo. De hecho, si tomamos, ahí tenemos al Tehuala, digamos, al chamán, al médico tradicional, ¿no? Con su bastón de fuerza, ¿no? Entonces, con la chonta, ¿sí? Entonces, en todo lo que acarrea el corte de la mata de flauta para hacer la flauta, ¿sí? Hay todas unas concepciones súper interesantes que nos muestran cómo el asunto de tocar flauta produce toda una conexión con todo su entorno que nosotros llamaríamos natural. Para ellos es simplemente kiwe. Kiwe es la tierra y uno también es kiwe, ¿sí? Nasa kiwe, la tierra de uno, es nuestra tierra, es el territorio y nosotros formamos parte del territorio. No es que el territorio está ahí y nosotros somos como cosa aparte. Entonces, la mata de flauta se saca del bosque húmedo andino, que es, digamos, el paso siguiente al páramo, una zona que casi siempre vive con esa neblina, etcétera, ¿no? Ya subiendo un poquito más, ya es el páramo directamente. Entonces, en ese mundo andino está las lagunas donde nacen los grandes caciques. Es un lugar no cultivado, es no domesticado, no es el tul, no es la huerta, ¿sí? Y ahí es una fuente de poder que se transmite a esas varas, a esas chontas y de los tehuala y a los bastones de mando del cabildo, ¿no? Y ellos van a mojar las varas del cabildo, a limpiarlas a esas lagunas. Ahí es, en esas regiones donde surge la mata de flauta. Entonces, para poder arrancar una mata de flauta, hay que soplar aguardiente con chayutse, como un don al duende, al clum, ¿sí? Hay que pedirle permiso, se le dice regálame cañas, necesitamos para cortar, y dicen ellos que cuando no se le da la propina al dueño de la flauta se pierde, se daña, se gorgojea. Entonces, al quitarle las cañas a la montaña, esta se enfurece y el viento de la montaña lo persigue a uno. Entonces, uno debe hacer una trampa con un bejuco, meterse por la trampa y entonces soplar aguardiente a manera de soplo chamánico para que se atrape el viento y la tempestad detrás de la trampa, ¿no? Porque si no, esa tempestad baja y daña los cultivos de maíz y de frijol. Hay antropólogos ya en 1948 que en tierra adentro decían, no, eso mire esta tormenta, decía, y le dicen los indígenas al antropólogo, bueno, debe ser que los calderunos, los de calderas, donde es este Piñacue, dice, los calderunos deben estar cortando flauta, por eso está haciendo tanto a lluvia, tanto viento, ¿no? Bueno, entonces realmente la flauta, la mata de flauta es buegia, es viento que se atrapa
en la montaña, ¿sí? Que se domestica ese poder fuerte de la montaña, se domestica con esos rituales, con esos soplos chamánicos, con todo ese tipo de cosas, es fuerza controlada al servicio de la fiesta y de la construcción de las relaciones sociales y del territorio. Digamos que es bien importante. Incluso el viento está en el origen del hombre. El hombre y la mujer surgen de un viento que se atrapa en una casa, ¿no? Bueno, entonces para que vean la importancia. Y no solamente esa relación con la flauta tiene que ver con todo ese mundo, sino que también la flauta es como otra persona. De hecho, se le da de beber guarapos cuando se reparte el guarapo a los músicos le dan guarapo también o aguardiente a las flautas. Además, eso cumple una labor muy importante que es, digamos, en una superficie porosa, la suaviza y es mucho más fácil tocar la flauta, fluye mucho más. Tienen un montón de canciones, de melodías que se llaman así el guarapo, pide guarapo, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero guarapo, y cuando tocan eso ya todo el mundo sabe pues que hay que darles guarapo a todos, también a las flautas, ¿no? Bueno, entonces es con todo ese mundo natural con todo su entorno que los músicos hacen su música, ¿no? Don Laurentino Quiñones dice que le cogió la melodía a una gallina que estaba ahí en una alumbranza. Esto es una alumbranza que es una adoración a unos santos y donde tocan toda la noche de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y entonces había una gallinita por ahí fuera, él la escuchó y dice que le cogió el pito de la gallina. Y esta es la que vamos a escuchar la gallinita saliendo del nidito de Laurentino Quiñones, este músico que tenemos a la derecha, que falleció hace poquito. Es un pasillito. Bueno. Bueno, entonces, pero la cosa no es solamente con el mundo idílico, natural, los pajaritos, los duendes de la montaña, no, no, también con las máquinas. De hecho, estos mismos campesinos del macizo, cuando llegó el tren a Popayán en 1926, el tren del Pacífico, quedaron impresionados con el tren y ahí mismo aquí don Paulino Sotelo compuso esta melodía que es una mezcla entre bambuco y pasillos, pasan momentos de bambuco a pasillo, de pasillo a bambuco, que se llama Ah, lejano el tren y que imita como ese chu, 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 chu del tren, ¿no? Vamos a escuchar un pedacito. Ahí se pasó a bambuco. Venía en pasillo. Bueno, lindo, ¿no? Bueno, entonces en realidad los músicos son recolectores de sonido, son agricultores del sonido, ¿sí? Cazadores y recolectores de todo, del entorno de la naturaleza, de las máquinas, de la radio, de lo que sea, ¿sí? De hecho, el verbo más frecuente para la inclusión de nuevos repertorios es
coger algo, ¿sí? Entonces decía Virgilio Pavón, dice, si se oye alguna música en un radio o en una grabonola, en esa época eran los cassettes, estoy hablando cosas de los 80, dice, toda la cogemos, toda la cogemos. De hecho, ahí en los 80 tocaban el africano de Calixto Ochoa y lo volvían bambuco sin ningún problema, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa con los músicos urbanos? Qué lindo, los campesinos, los indígenas, tan idílico. Pues los músicos urbanos es la misma cosa. Lo que pasa es que ellos se mueven en un entorno diferente, no un entorno natural, sino un entorno más de máquinas, de carros, de ciudades, etcétera. Pero de igual forma también resulta difícil separar su quehacer de los artefactos y de las tecnologías que lo rodean. Y los rituales, creencias y agüeros que ellos han creado en relación con sus instrumentos musicales, que son, esos instrumentos son la extensión de su cuerpo con la que coproducen música. Todos esos rituales y creencias no tienen nada que envidiar a los rituales de los NASA. Es decir, cuando uno se pone a hablar con un, no sé, un músico de oboe, las horas que le dedica a hacer sus cañas y todos los rituales para calentar el instrumento. Andrés Segovia, el guitarrista, el famosísimo guitarrista, él cuando llegaba a un hotel, lo primero que hacía era abrir las ventanas para que la temperatura no afectara a su guitarra, ¿sí? Entonces, estaban obsesionados todo el día con ese instrumento, ¿no? Entonces, como cuidándole, como limpiándolo, como arreglándolo. O sea, si ustedes conocen músicos, saben lo maniáticos que somos con los instrumentos, ¿no? Que esto tiene que ser así, que tal cosa, que la afinación perfecta. Bueno, ¿no? Entonces, todas esas tecnologías son fundamentales en esa relación hombre-máquina. De hecho, no es que la máquina se adapte al hombre, es que el hombre tiene que transformarse para adaptarse a la máquina. De hecho, los trompetistas terminan con unas transformaciones inmensas en toda su musculatura vocal y en su aparato fonador. Los violinistas terminan todos con terapias de cuello, de espalda. Bueno, en fin, digamos, es uno tratando de, y los bailarines lo mismo, o sea, lo que ustedes sufren para lograr esa perfección que ustedes quieren en lo corporal, digamos que mientras que los músicos campesinos van así a su aire como muy espontáneos, estos se uniforman, se cuadran, todo súper cuadradito, todo milimétrico, y en últimas eso produce otro tipo de conjunción con el entorno, ¿no? Que es distinto, pero también es lo mismo, o sea, somos lo mismo. Entonces, en el mundo de la música hay una borrosidad de las fronteras entre cuerpo e instrumento, entre dedos y flauta. Y esto es muy claro también en los campesinos y en los indígenas. Ellos no dicen que tapan los orificios de la flauta. Cuando uno estudia flauta dulce, por ejemplo, cualquiera dice, tape bien ese agujero, no sé qué, no sé cuántos. Me disculpan, estoy fuera de mi casa y no tengo una flauta aquí, pero uno normalmente cuando le enseñan a tocar flauta le dice, tape bien los agujeros y uno coloca los deditos así, etcétera, etcétera, ¿no? Bien puestecitos. En cambio, los indígenas y los campesinos no hablan de tapar, dicen de alzar. Y alzar, sistemáticamente lo dicen. Y la posición es así, como está en esta foto. ¿Sí? Entonces, no es así con las yemas, sino es con todo el dedo. En realidad, ellos descansan todos los dedos en la flauta y lo que hacen es, la posición natural es tapar todo. Y tienen una digitación, acabo de sacar un libro ahora sobre la digitación de esto, que es revolucionaria porque es mucho más eficiente que la digitación convencional. Es la ley del mínimo esfuerzo, es decir, levanta únicamente el dedo que necesitas levantar. No tapa el dedo que necesitas tapar, sino levanta únicamente, y es mucho más eficiente y mucho más ergonómico. Entonces ellos, como pueden ver en esta foto, está levantando estos 3 dedos, debería levantar estos otros 3, pero dice, ¿para qué si va a sonar igual? ¿Sí? Entonces ellos desarrollan otra técnica, porque en últimas, el indígena cuando está tocando, el viento es buegia, es peligroso, lo ha atrapado en la montaña, entonces él debe soltarlo controladito, no debe andar suelto por ahí.
porque es viento salvaje atrapado de la montaña que yo debo distribuir en mi comunidad para la fiesta. Entonces la flauta debe estar tapada y solamente hay que levantar lo mínimo, ¿no? Todo va teniendo una coherencia, ¿no? Bueno, mírenlos todos. Bueno, con el tambor sucede lo mismo. Los de Popayán, todos refifis, me disculpan los amigos de Popayán, ahí está, no, mi queridísimo en la foto. Bueno, entonces, pero los palos en Popayán, si ustedes se fijan, las baquetas, si ven en la foto, son largos. ¿Por qué? Por la técnica que tienen ellos, que es una forma de tocar el bambuco, el pasillo muy redoblado, donde va de mucha velocidad. Entonces eso es como así, hay como una exterioridad, si ven, como una distancia con el instrumento, como ellos son todos formales, todos citadinos, todos elegantes, los payaneses, sí, muy pinchados ellos. En cambio, en el mundo afro, en el mundo campesino, hay una cercanía con el instrumento, hay una fusión con el instrumento, en el sentido, si ustedes ven las fotos cuando tocan, por ejemplo, en el Pacífico, los mazos son bajos, son cortos, casi que al mismo tiempo que tocan con el mazo, apoyan los dedos, ensordecen, o sea, apagan el tambor con los dedos, así, pum, pum, y lo apagan con la mano, o sea, es como si estuvieran tocando con las manos, apoyan las manos, miren en el tambor, ¿no? Entonces, digamos, es otra corporalidad, otra fusión con el instrumento distinta. No es que los de Popayán no tengan una fusión con el instrumento, es otro tipo de fusión, ¿no? Pero ahí se expresan un montón de cosas. Ustedes que trabajan el tema del cuerpo, me imagino que encontrarán ahí similitudes interesantes. Bueno, entonces, ¿cómo es el fenómeno de incorporar a las nuevas generaciones en la práctica musical? Me va a decir, no, pues los padres le enseñan a los niños. Esto no es cierto. Yo siempre como buen educador, yo siempre les preguntaba, ¿y usted cómo aprendió? Y a los adultos, ¿y usted le enseña a sus hijos? Todo el mundo le decía que sí, pero en realidad era falso, ¿sí? Era como por ser condescendiente con uno. Cuando uno realmente le pregunta a los adultos cómo aprendieron, y eso pasa no solamente con los campesinos del Cauca, se lo he preguntado a marimberos del Pacífico, y dice, no, mi papá cuando se iba al baño, se llevaba los tacos, digamos, con los que tocaba la marimba, los mazos, ¿sí? Las baquetas, dice, y se llevaba los tacos al baño para que yo no tocara la marimba. Así es la cosa. ¿Sí? Entonces, o sea, esas son las historias reales, ¿no? Entonces, no, en realidad, obviamente, si yo he conocido casos, todo tipo de casos, padres que son músicos con niños que no les interesa para nada la música, o familias donde no hay ningún músico y salen unos niños virtuosos. Pero obviamente, si en la familia hay música, pues, y el niño manifiesta algún interés por la música, pues obviamente va a tener un nicho ahí donde poder aprender mucho mejor que el niño que no tiene ese entorno. Eso es clarísimo. Entonces, incluso cuando yo digo, bueno, pues entonces a ver cómo le enseña a su niño. Entonces, que dice que le enseña a los niños. Pues realmente las explicaciones que les dan son, mejor dicho, desastrosas, ¿no? O sea, yo así nunca aprendería a tocar flauta con las enseñanzas que le daban a sus hijos. Entonces, realmente las enseñanzas son absolutamente genéricas, confusas, y realmente no hay una pedagogía paterna tradicional para esto, ¿no? El aprendizaje entonces no tiene tanto que ver con lo que los padres le enseñan a los niños, sino con la participación del niño, participación activa, agentiva, poniendo las pilas, metiéndose ahí en los contextos donde se practica la música. Entonces, si obviamente yo nazco en una familia de músicos, pues va a tener muchas oportunidades para participar en esos contextos, pero no es porque mis papás me enseñaban, ¿no? Entonces, pero el aprender música no es solamente un asunto de aprender o aprender danza, no es solamente un asunto de aprender a mover los dedos o tocar los tambores, sino que hay todos unos elementos de liderazgo, de micropolítica, de rivalidad al interior de las bandas. Y en el caso de las flautas del Cauca tiene que ver con una serie de habilidades sociales. En el caso del Cauca, de que el cura apoye a esta persona,
porque entonces lo va a llamar más para que toque en las alumbranzas y en las correrías, de la fama que va creando el músico, del cabildo que de alguna manera también contrata al músico en la comunidad indígena, de los directores de las casas de la cultura de la región, del papel de las emisoras, de quién es el dueño de los instrumentos, del liderazgo que tenga yo como persona, de la resistencia física que yo tenga, porque yo puedo ser muy buen músico, pero yo tengo que tocar 12 horas seguidas de 6 de la tarde a 6 de 6 de la tarde a 6 de la mañana en una alumbranza, y si no tengo resistencia física y me quedo dormido, pues hasta ahí llega mi liderazgo. La resistencia al trago, porque si me emborracho a la primera aguardiente que me dan o al tercero, o la capacidad de controlar el trago, pues también va a terminar como un borrachito, pero no como un buen músico. El manejo de los recursos, es decir, si la plata que me dan, si realmente me la quedo yo solo, la reparto mal entre los músicos, eso también va a generar una serie de liderazgos negativos, etcétera. Entonces, el ser un buen músico tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? Miren los niños, por ejemplo, cómo están ahí, estos en calderas tierra adentro. Mire los pilos que están ahí, ¿sí? Pegados a los músicos ahí echando ojo, a ver, y echando oído, ¿no? Mire aquí, por ejemplo, este niñito acá agarrando el tambor, los otros allá. Mire este otro, ¿sí? Bueno, mire estos otros allí pegados, pegado a la flauta, el otro pegado al tambor. Es tratando de participar, es tratando de meterse, agarrar, que no me dejan tocar flauta, pero al menos déjenme las maracas, ¿sí? Bueno, entonces aprender a ser músico tiene que ver en primer lugar con hacer música, algo que obviamente se logra en forma activa y creativa. Y como dicen ellos, ¿cómo fui músico? Poniendo el oído entre las piernas de las mayores, es decir, mientras estaban ahí tocando yo me sentaba ahí en el suelo y ponía el oído, ¿no? Decía Virgilio Pavón, participando de las fiestas, de los rituales, practicando, etcétera, etcétera. Y es aprender a formar parte de una banda, convivir en ese contexto, etcétera, etcétera. Los niños y los jóvenes deben irse abriendo paso en ese campo que es bastante competitivo, ¿sí? Esto no es que se lo pongan fácil, decir, venga, mijito, toque, no, es abriéndose paso, ¿no? Entonces lo que vemos aquí no es tanto un proceso intencional de unos adultos o unos mecanismos de la cultura o de la sociedad para transmitir una música determinada, no, lo que vemos aquí son diferentes agentes de diferentes edades tratando de participar y como diría Jean Leif, una antropóloga especialista en estos temas de educación, tratando de legitimar su participación en una banda, es decir, en una comunidad de practicantes. Es decir, son distintos actores de distintas edades, de distintas generaciones, tratando de legitimar su participación allí, es decir, yo puedo estar ahí con toda la propiedad. ¿Sí? Mire, por ejemplo, para que vean que esto no es solamente en el Cauca, esto dice un señor del llano de Paz de Aripora, Jorge Barrera, cuatrista, dice, cuando yo me crié, por ejemplo, en un baile o en un velorio, cuando los músicos decían vamos a descansar un poquito, ponían los instrumentos, dejaban los instrumentos ahí, deja el cuatro en el suelo. Entonces yo me iba, cogía el cuatro y yo ya me había fijado cómo eran las pisadas, o sea, las posiciones, los acordes, aquí en esta cuestión, y me iba, cogía el cuatro y entonces me ponía a buscar dónde eran y cómo eran, y fueron mis primeros pasos para tocar, para medio aprender, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjese que esto es, cuando uno cuenta, oye, escuchar los relatos, es eso, es cómo, es la agentividad de los niños, su capacidad de agenciar su participación en estos contextos. Por ejemplo, esto es una cartilla que hicimos con los NASA, y aquí es lo mismo, cuando se duermen los músicos ya borrachos, los niños les quitan la flauta y dicen, no, eso hay que tapar los huecos así. Bueno, ¿qué pasa me van a decir, con el progreso de los grupos? Para redondear un poco la idea. Los grupos y las personas progresamos musicalmente, no necesariamente, no hay un progreso lineal. A veces creemos que progresar es hacer las cosas más difíciles, llegando a ser más virtuosas, pero a veces sin que a convertirnos como en una serie de personajes distantes, y fíjese que no, o sea, eso lleva a veces a una elitización de la música o de la danza
que permite esa expresión colectiva, que no permite esa expresión colectiva, ¿no? Es solo admirar al virtuoso, ¿no? Que es otra forma de hacer música, pero digamos que no siempre las formas de complejización y de progreso llevan como a una cualificación de la participación comunitaria de la gente, ¿no? Sin demeritar para nada todos esos esfuerzos. Entonces, los músicos progresan no necesariamente, hay unos que sí, pero hay otros que se vuelven cada vez más borrachitos, cada vez más decadentes. Yo he visto montones de casos de músicos que se malogran siendo talentosos, etcétera. Esto no es mecánico, ¿sí? Entonces, y el último punto es los grupos infantiles. Yo estoy en desacuerdo con los grupos infantiles, precisamente porque rompen esas relaciones intergeneracionales. Yo me he dado cuenta en mi experiencia en el Cauca, se ha puesto muy de moda de crear grupos infantiles, pero esos grupos infantiles terminan aprendiendo a tocar con las técnicas urbanas y no con las campesinas o con las indígenas. Porque llega un profe ahí y lo que les enseña no conecta con esas, por ejemplo, esas digitaciones que decía de alzar. Claro, le enseña a tocar la flauta traversa, pero se la enseña como si le estuviera enseñando a tocar flauta dulce o flauta de llaves. Do, re, mi, fa, sol, y no. Resulta que así no es la digitación. Entonces, cuando van a tocar juntos, adultos y niños no pueden compaginarse porque tienen digitaciones diferentes, sonoridades diferentes, etc. Entonces, realmente, si queremos pervivir, que una tradición perviva. Yo pienso que deberíamos, pues si quieren hacer grupos infantiles, háganlo, pero que los niños toquen con los adultos. Es importante en esas relaciones intergeneracionales, ¿no? Bueno, en fin, esto es un grupo infantil de niñas. Bueno, entonces, concluyendo, ya termino. Deben estar cansados y yo también. La enseñanza y entonces y el aprendizaje tienen que ver no tanto con transmitir y adquirir nada, sino tiene que ver con adquirir habilidades por compromiso con todos los constituyentes de esas situaciones de lo que estamos aprendiendo, con todo lo que constituye eso, tanto humano como no humano, con el incremento de la participación y la reproducción de esas comunidades de practicantes. Entonces, la cultura o la sociedad no son cosas, o el Estado, o llame lo que uno quiera, no son esencias preexistentes. Y entonces la educación, la socialización o la enculturación ya no pueden seguirse pensando como un proceso, porque las habilidades, valores, identidades propias de una cultura o de un grupo humano se transmiten de una generación a otra, se introyectan en sus cabezas o se tatúan en los cuerpos de los aprendices. Nosotros no sobreimponemos significados sobre un mundo, sea natural, sea lo que sea, que preexiste aparte de nosotros. Para poder vivir desde que somos bebés debemos habitar en ese mundo. Y para habitarlo ya entonces ya nos estamos relacionando y debemos relacionarnos con sus constituyentes. Y el significado no es algo que está por fuera de esas relaciones, se constituye, está inherente allá. Un último ejemplo de la agentividad de los niños. Nosotros, tratando de ser políticamente correctos, por ejemplo, me acuerdo en Pueblo Nuevo, hicimos un taller para que los niños aprendieran a construir las flautas tradicionales, pero resulta que hay un proceso por el cual se puso de moda la música andina. La música andina, o sea, charango, el huayno, todo ese tipo de cosas, las quenas, algo que eso no existe en Colombia, no existe en Ecuador, históricamente, tampoco existe en Bolivia ni en Perú, es decir, eso existía de otra forma. Lo que llamamos hoy música andina es un invento universitario de argentinos en París, y realmente que luego ya los demás dijeron, esta gente está teniendo mucho éxito, vamos a copiarlos. Entonces los indígenas aprendieron a hacer la música andina. La música andina es una música muy ritual que no combina diferentes tipos de instrumentos de viento, ¿sí? Porque hay unos instrumentos de viento que son para traer agua, y otros que son, o sea, es la época de sequía, y otros que son en la época de cosecha. Entonces yo no le puedo decir,
pues no puedo juntar un instrumento que dice llueva con otro que diga vamos a cosechar, ¿sí? Porque me tiro la cosecha. Entonces, esas mezclas, pues son mezclas que se inventaron gente que no tenía mucho que ver, no sabía mucho de lo que era el mundo del pensamiento andino. Entonces, el mundo andino es, si voy a hacer una sicuriada, son 30, 40 sicus, solo zampoñas con un tamborcito en el centro, etcétera, etcétera. Si vamos a hacer una tarqueada, son tarcas, etcétera, etcétera. Eso es otro asunto. Pero entonces, lo cierto es que desde los años 70 y 80 la música andina del siglo pasado se puso de moda, y en el caso de los indígenas en los 90, y eso sirvió para crear una nueva identidad indígena que ya no es la identidad de mi vereda, de mi resguardo, sino es una conciencia panandina, que eso es muy bonito. Es decir, con esa música los indígenas NASA aprendieron que además de ser indígenas de tierra adentro, eran americanos, eran amerindios, y que tenían conexión con Bolivia, con todo el mundo andino, y lo expresaban con la música andina de los charangos y las quenas y todo eso. Pues estos niños, como modernos que son, ¿sí? Entonces les enseñamos a construir las flautas con todo el ritual, con el tehuala, con el mayor tradicional explicándole todo. Hicimos las flautas. Y a los 10 minutos que nos fuimos, habían cogido las flautas, que eran flautas traversas así, las cortaron por la embocadura y las empezaron a tocar como quenas, ¿sí? Que quenas, como les digo, en Colombia no había hasta los años 70 del siglo pasado. Pero bueno, es un poco para que vean la gentividad de los niños, ¿no? Que es muy bonito. Bueno, entonces, pues yo creo que durante siglos hemos pensado que educar era transmitir, y hoy esto ya es insostenible porque se han desmoronado las bases epistemológicas dualistas que daban sentido a esa idea. Pensar y experimentar la educación desde esa perspectiva, la perspectiva teórica de las comunidades de práctica, nos libera de dichos dualismos y abre todo un campo para construir una pedagogía mucho más integral, respetuosa con todos los seres que pueblan el planeta, que reconozca con sinceridad la capacidad de actuación de los niños y niñas, menos conservadora y anclada en el pasado, una pedagogía comprometida con la vida que fluye, que acontece, basada en la experiencia y no para el futuro, sino para el presente. Muchas gracias. Carlos, gracias. Bueno, precisamente, y Carlos instala un poco, digamos, la primera perspectiva y el cuestionamiento que el Congreso pretende instalar, y es el diálogo intergeneracional. ¿Por qué pretende instalar este diálogo? Y es precisamente la manera en que estamos tratando esos diálogos entre las generaciones que tienen, como él lo decía, entre comillas, el saber, el sabedor, el director, el maestro, ¿sí? Y las personas que vienen detrás, llamémoslas entre comillas, con estos nuevos lugares, estos nuevos sentires, estos nuevos reconocimientos de cuerpo, y cómo se están estableciendo precisamente este tipo de, pues los vamos a llamar transmisiones, pero es más como este tipo de relacionamientos. Y pues precisamente también nos está diciendo cómo este tipo de relacionamientos desde el principio, desde mucho tiempo atrás, parte también de unos lugares de dualismo, ¿sí? En donde está la naturaleza y la cultura, en donde el que nosotros como seres humanos, entre comillas, somos de cultura y tenemos la cultura y tratamos la cultura y que no tiene nada que ver con la naturaleza, que dicen un momentico, eso no puede ser así, y por el contrario, pues nuestro relacionamiento tiene que ser como más ampliado. Y asimismo las maneras en que estamos trabajando y estamos constituyendo las maneras de entender las danzas. Yo estaba pensando un poco, y es que normalmente la danza folclórica se entiende es desde ese lugar de la cultura y no tanto desde la naturaleza y todo lo que también en ella la convoca. Nos acabamos de ver que todo lo que tiene que ver los territorios, las poblaciones, nosotros como comunidad, la comunidad y el entorno tienen que ver con nuestras maneras de entender y propiciar las dinámicas de la danza y lo coreográfico, pero a veces como que eso es aparte de por allá y lo cultural no tiene nada que ver con
Y entonces eso nos genera como otras maneras de relación, aparte del dualismo. También el individuo-sociedad, ¿no? Él nos hablaba un poco de, pues yo estoy acá tratando de tejer un poquitico, Carlos, ya vienen las preguntas. Tu técnica, tu manera de entender tu cuerpo, tu danza, eso no tiene nada que ver con el colectivo, eso no tiene nada que ver con porque primero estás tus dinámicas de aprendizaje, tu archivo corporal, ¿sí? Como esa dinámica individual, y así mismo se transmite y trabaja en tu paso, yo. Y pues resulta que somos un colectivo, resulta que somos una comunidad, resulta que pues esas otras maneras de entender es una comprensión como más de lo grupal, muy de, pues a mí me llamaba como la atención y decir, cómo nos entendemos en los grupos de danza o en los procesos de transmisión del saber del folclore y de la cultura popular tradicional desde la individualidad casi a veces, o por lo menos eso pasa mucho en las ciudades. Mucho el individuo, mucho construye, y pocas veces las metodologías son más como de construcción colectiva, porque incluso la construcción colectiva poco existe porque siempre está el saber individual, ¿sí? Como la persona que nos va a dirigir y yo no pregunto, yo no hago como colectividad de ese saber, y esa transmisión incluso queda siendo muchas veces de una sola vía, no es una vía colectiva. Entonces pues eso también pues, me lleva a pensar un poquito más cosas, pero bueno. En ese sentido, y pensando un poco en lo que pues Carlos nos trae, no sé si tengan preguntas. Todo el mundo está así en silencio, muy juicioso. ¿Alguna pregunta, comentarios? Estábamos pensando Ana, también como... Espérate, voy a darle micrófono para que tú la escuches, ¿listo? Sí, bueno, muchas gracias, maestra. Bueno, por la ponencia. Estábamos pensando como que es paradójico el hecho de que precisamente, digamos, la tradición en la danza debería ser un espacio colectivo, que es muy equitativo, pero también cuando pasa, digamos, a ese otro mundo que es el escenario, nos pasa un poco eso que tú estás describiendo, ese equilibrio. Y deseamos que también para ver que ese concepto de lo colectivo y de no haber una jerarquía se retomase en la danza contemporánea, que es un concepto que está presente aquí y que se desmonta, digamos, de esta jerarquización precisamente, y que estamos todos aportando, digamos, a una idea que surge también en colectivo. Bueno, no siempre pasa, pero es como una tendencia que aparece también en este momento. Ok. No sé si alguien más. Bueno, sí. ¿Como la voz mejor? Sí. Bueno, pero estás allá y allá. Bueno, en la de escuchaste que se entiende mismo. Sí, sí. No sé que él habla sobre la evolución, ¿sí? Es el cambio. Entonces, en una evolución llega a un punto, la evolución llega a un punto que se vuelve involución, ¿sí? Como las tendencias. ¿Sí? Es una pregunta. Sí, es una pregunta. Entonces me dice, Él ¿lo escuchas, aquí Carlos? sobre la evolución, toda evolución llega a un punto máximo y tiende a ser involución, ¿sí? Cambios, como él decía que la naturaleza, la sociedad cambia, se torna. Entonces yo me llegaba a pensar las tendencias, ¿sí? En el arte, como el barroco, que llegó a un si llega a un punto y ya sí, empieza a desaparecer. sí, se empieza a desaparecer. ¿Sí? O se transforma. O se transforma, sí. Bueno. Entonces, pero yo le digo que yo le coloco así como de la evolución a la involución. Se da ese... Es como una suerte, o sea, tú estás en pensamiento de retroceso. Sí. O de reconfiguración. De reconfiguración. Bueno, ok. Carlos, no sé si escuchaste y bueno, ahí sí.
Bueno, muy bien, vamos a ver. No, me disculpan, yo sé que a estas horas de la tarde el tema está pesadito, pero, pero bueno, la intención mía abriendo era como generar polémica, generar, ponernos a pensar, en fin, problematizar, dije, ¿no? Entonces, obviamente, la primera pregunta tenía que ver con el mundo de la escena, con los escenarios, con ya no con esa práctica comunitaria digamos, de la danza o de la música, sino ya como con ese espectáculo donde te subes a un escenario, donde hay que estar todo medido, que tienes tantos minutos, que además no sé qué, que la luz, que la coreografía, que todo eso. Perfecto, eso digamos, yo pienso que en parte el problema con la danza folclórica, y me disculpan que me meta en el rancho de ustedes, ¿sí? Eh, que ustedes saben más que yo de esto. Yo pienso que uno de los problemas que tiene es que se, se, se ha llevado a los escenarios, pero no está en la vida cotidiana de la gente, ¿sí? Yo, yo disfruto mucho, por ejemplo, en carnavales y en espacios así, como por ejemplo, qué sé yo, no sé, el carnaval de Río Sucio, que he ido como varias veces, he ido como músico, también como cuadrillero, disfrazado, todo. Y ahí, por ejemplo, cuando la gente baila, pues baila pasillos, baila de todo, pero lo baila fresco, o sea, no haciendo coreografías, o sea, todo el mundo lo baila en la calle como una expresión normal, ¿sí? Lo mismo cuando la gente en San Pacho baila, o sea, eso no es el grupo folclórico en un escenario, ¿sí? Digamos, deberíamos como promover más ese tipo de espacios más abiertos, no solamente el escenario, más intergeneracionales, donde ahí realmente el niño no aprende la danza para subirse a un escenario, sino se la goza con los demás, ¿sí? Entonces, yo pienso que ese es un camino que en algunas regiones, no en todas, ha tomado este tipo de expresiones. Lo mismo nos ha pasado con la música, ¿no? eh, digamos, como que debería estar más en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y de una manera más intergeneracional, como más fluida. Eso por un lado. Pero de todas formas, pues obviamente los espacios del escenario, los espacios profesionales, los espacios competitivos y todo eso, pues obviamente existen. Eso tiene su lógica, tiene su camino, etcétera, etcétera. Y está bien, ¿sí? Pero pues obviamente allí el tipo de relaciones son otras, pero de todas formas, lo mismo que digo yo para estos campesinos que tienen su banda, lo mismo pienso que sucede en un grupo de danzas o en un grupo de teatro. Está toda la micropolítica, está el dueño de los vestuarios, el que es el director, el que tiene los contratos, así no sea el mejor bailarín, está la otra cosa. Bueno, es decir, este mundo también profesional no es solamente un asunto meramente técnico, sino es todo, tiene que ver con múltiples dimensiones de la vida social con la cual tejemos eso que es un grupo profesional de danza, o un grupo que va a presentarse en un escenario, ¿no? Entonces, digamos, eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. O sea, que no es un asunto de que unos son superiores a otro o que funcionan con otra lógica, no, se proponen objetivos diferentes. Los unos se proponen es disfrutar una expresión popular, tradicional, etcétera. Los otros se proponen hacer un show ante un público por el cual la gente paga para estar y entonces, pero eso también tiene unas dinámicas donde me parece que deberíamos dar más agentividad a los niños, ¿no? De dar más agentividad a las otras generaciones y ser como un poquito más flexibles, ¿no? Yo pienso que en el caso de la danza folclórica se ha, digamos, como estilizado y se ha fijado de una manera excesiva, como que los pasos son estos, las coreografías son estas. Yo sé que hay gente que ha roto con eso hace tiempo, ¿sí? Pero
pero a veces todavía estamos con esa discusión folclorista que esto no es auténtico, que aquí no sé qué, ¿sí? Cuando en realidad estos músicos campesinos, en últimas, por ejemplo, para ellos el bambuco no es esta pieza. Ellos pueden tocar el africano, pueden tocar una canción de Leodán, pero la vuelven bambuco, ¿sí? Es decir, para ellos el bambuco es como el jazz. Un músico de jazz te coge cualquier cosa, una balada, te coge una música de Bach o de Beethoven y te la vuelve jazz. Es tener como ese sabor, es tener como esa lógica, haber captado la lógica de la corporalidad popular y con eso hacer lo que sea, ¿sí? Más que seguir estos 4 pasos así y dar las 3 vueltas por acá y tener que tener la falda agarrada de esta manera. No sé cómo decir, sí, me disculpan que la embarre tanto con estos temas que no soy especialista, pero, pero yo siento que en el campo profesional, pues habría que centrarse más como en la corporalidad y en el tipo de expresión, más que en los 3 pasos para aquí, los 3 para allá y los 8 tiempos y no sé qué, ¿sí? Pero bueno, es mi punto de vista, pero ya ustedes eso lo discutirán. Respecto al tema de la evolución y de la involución, realmente nos han hecho creer que las cosas evolucionaban como yendo de menos a más. Y eso no es cierto. Es decir, las cosas no son lineales. Las cosas no van como en una curva hacia arriba y cada vez mejor tal. En estos momentos tenemos sociedades cada vez más complejas, pero no sociedades mejores. Es decir, se ha vuelto más complicada nuestra vida, tenemos más aparatos, necesitamos cada vez más y más aparatos para vivir y sin embargo no somos felices. Sin embargo, no hemos aprendido las cosas más elementales de esta vida. Seguimos maltratando a las mujeres, a los niños, seguimos no sabiendo convivir entre nosotros, seguimos, qué sé yo, haciendo trampas, no sé, eso eso no es progreso, no sé cómo decir. Por eso dije que progreso no es complejizar cada vez más las cosas, ¿sí? Ahora la gente ya no sabe orientarse en una ciudad, no sabe manejar si no tiene el Waze o el GPS. Sí, antes, durante toda la vida yo nunca tuve GPS y me recorrí el mundo y manejé. Entonces, ¿cómo hacíamos entonces? No sé, ¿quiénes son más inteligentes? A mí me han gustado siempre los clásicos, los literatos clásicos, los teatreros clásicos, por ejemplo, los dramaturgos clásicos, los literatos clásicos, los filósofos clásicos, los sociólogos clásicos, porque ellos eran tan inteligentes como nosotros, o sea, sin tener internet, sin tener las bibliotecas que tenemos ahora, dieron en la clave de dónde están los problemas de la humanidad y dieron soluciones muy potentes para su época, incluso que todavía nos sirven a nosotros. Yo no pienso que nosotros seamos más inteligentes que los primitivos, ¿no? O que los de la Edad Media. Ellos afrontaron los mismos problemas de la violencia, del respeto, de la ética, de la convivencia con la compañera, el problema con los hijos, el problema de la supervivencia. Entonces, en últimas no hemos aprendido nada, ¿sí? De lo realmente importante. Y seguimos jugando cada vez con aparaticos cada vez más complicados, ¿sí? Entonces, ¿cuál progreso? ¿Sí? Si para mí progreso es hacer edificios cada vez más altos y hacer celulares cada vez más rápidos, pues sí hemos progresado. Pero ¿para qué nos ha servido eso? ¿Sí? Pues obviamente nos facilita muchas cosas. Yo disfruto mucho en internet y pudiendo consultar libros que antes tenía que ir a una biblioteca en Suecia que solamente existía una, ahora ya la subieron a internet, está en PDF, ¿sí? Y disfruto mucho pudiendo leer eso, y poder viendo cosas y escuchando músicas de muchas partes. Todo eso es muy lindo, pero eso no nos hace mejores personas necesariamente, ¿sí? Entonces,
estamos como los niños jugando con muchas cosas, pero tal vez las cosas importantes no hemos avanzado mucho, ¿no? Y de hecho, yo digo que la educación es como el mito de Sísifo, ¿no? ¿Se acuerdan quién era Sísifo? El señor este que lo condenaron a subir una piedra a lo alto de una montaña y cuando ya lo lograba arriba, ¡pum!, la botaba y otra vez vuelve y bajarla. La educación es eso y la vida es eso. Es decir, que es triste decirlo, pero cuando, por ejemplo, yo trabajo muchos años en colegios, cuando uno cree que ha logrado un avance grandísimo con esos niños, que qué berraquera, tal, ¡pum!, se van y otra vez vuelve a empezar. Y los jóvenes vienen con otras ideas, con otra mentalidad. Nada de lo que uno le funcionó ahora le funciona, ¿sí? Entonces hay que encarretarlos de otra manera. Entonces, pues afortunadamente eso es muy creativo, uno le toca estar inventando permanentemente, ¿no? Pero ese es un poco, o sea, la vida es eso, es como avanzar, conseguir algo y de un momento a otro lo que uno creía que había conseguido se deshace, ¿sí? Mire, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Ucrania y en Rusia, que creíamos que en Europa estaban felices, que ya estaban ahí súper hechos, que qué bien, y ahora están jodidos, que no tienen calefacción y ya se viene el invierno, etcétera, ¿no? Entonces, eh, cosas que parecía que iban muy bien, de un momento a otro se desbaratan, ¿no? Nadie tiene garantizado nada y uno crece y como le digo, no necesariamente va hacia el progreso moral y hacia el progreso mental. A veces uno avanza y llega un momento en que se deteriora corporalmente, mentalmente, en fin. No es un poco caótico esto, ¿no? Pero, pero es muy vital, es decir, uno tiene... Es la vida. Es la vida es eso, es como las plantas que crecen, que se mueren, que sale una flor linda y al día siguiente ya está marchita, esa es la vida, eso somos nosotros. ¿Sí? Tenemos 2 intervenciones y ya descansamos. Bueno, gracias. Maestro, Emerson. No, pues, muy interesante, digamos, todas las reflexiones que nos proporciona, digamos, esta intervención, esta conferencia. Y, digamos, algo importantísimo que dijo, que me parece que retomo, es que siempre estamos como en esa búsqueda de la felicidad. Todo lo hacemos como buscando la felicidad. Y pues hay que tener en cuenta de que los procesos de enseñanza son muy diferentes, se habla de muchas pedagogías y todo, pero siempre hay que, pues, como lo que me queda, que siempre hay que construir con el otro, no pensar en que yo soy el que tengo todo el saber, sino que es lo que yo aprendo también con el otro. Y lo otro es algo importantísimo que dijo fue la parte de los principios y valores, la parte de qué yo soy, qué es lo que estamos construyendo, porque uno con una palabra puede construir o puede también destruir. Se me viene a la cabeza como cuando la madre le dice al hijo, diga que no estoy. De pronto no está dando cuenta qué es lo que estoy construyendo con ese día que no estoy en un futuro. Entonces, son todos esos procesos a los que uno tiene que tener en cuenta en todo momento. Y hay, digamos, un tipo de enseñanza, digamos, una cosa es enseñar a través del arte y otra cosa es enseñar para el arte, ¿ya? Cuando estamos y pues en el espacio donde uno esté generando el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene que tenerlo en cuenta, porque enseñar para el arte es siempre decir, es que tiene que ser así, debemos de formar de esta forma, y hay unas cosas como muy, algunos parámetros muy sesgados. Pero ¿qué es lo que queremos allí?
qué es lo que quiere el otro también con él. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Para mí siempre hay que tener en cuenta que se está utilizando el arte para formar un ser humano, para formar, para una formación integral, independientemente que yo llegue a ser el mejor bailarín o el mejor músico o el mejor artista. Entonces es básicamente esa reflexión que quería. Yo amarro ahí la reflexión un poquitico y es, pues por supuesto todo eso que dice el maestro se articula y se evidencia en los grupos. La manera en que los directores o los coreógrafos o los profesores en formación o los formadores se relacionan y tienen las dinámicas de relacionamiento mientras adelantan, no sé, el proceso formativo o cuando qué tipo de formador tenemos o qué tipo de director formador tenemos. Si ese es aquel que no escucha, que no entra en la colectividad, que en efecto no deja que ese saber trascienda y se reconfigure, que se retroalimente, y también que de alguna otra manera instala y naturaliza las violencias, y lo voy a decir así, dentro de los mismos grupos, los malos relacionamientos, la persona que va adelante solo va adelante y ustedes háganle caso y es la que más grita y el que menos grita. Todo ese tipo de cosas son las que empiezan a dinamizar los malos procesos de desarrollo humano, hablando un poco como lo dice el maestro Emerson, que finalmente pues la gente se va de un grupo de danza y mucha gente sigue con su vida. Pero ¿qué fue lo que instaló en el grupo de danza? No le preste el maquillaje, hable a las espaldas, o sea, lo mismo de ese tipo de cuestiones que creo que es importante también ampliar un poco y empezar a pensar que más allá de un paso, una técnica y a propósito de lo individual a lo colectivo, pues lo que pasa en los grupos de danza, lo que pasa que acá hay muchos profesores de danza a nivel primaria, bachillerato, incluso universitario, pues es lo que realmente están dinamizando para que este tema de la danza folclórica o la danza tradicional y la música vaya más allá, impacte más allá a otros ámbitos y otras dimensiones. Pero a veces creemos que no, que solo tiene que ver con este tema de hacer, no sé, de danza, de show, del espectáculo, y resulta que, como decía el maestro, se instalan, se impulsan maneras de entender y comprender la vida, de sujetos en sociedad, de sujetos en, bueno, y una cantidad de cosas. Y así mismo, espera, allá. Es que escuchando al profe, me vino a la memoria un maestro que cuando estábamos en el proceso de formación, él nos decía, bueno, vamos a hacer un círculo, por ejemplo. Entonces la pregunta de nosotros era como bailarines, profe, ¿cómo agarro la falda? Profe, ¿cómo me paro? ¿Me puedo mover la cadera así? Y él nos decía era, hágalo como usted lo sienta. Y eso es lo que nos falta a nosotros en esos momentos, porque cuando se piensa, o sea, ¿eso qué es? No es articular lo que es el espectáculo o el show con lo que es la formación. Yo puedo hacer perfectamente un espectáculo, pero puedo darle esa oportunidad al bailarín de que sienta, de que apropie ese movimiento y que ya allí bajo una pauta desde el territorio, de ese contexto que le puedo dar, ya su sentir y su presencia escénica va a ser muy diferente. Entonces pienso que es eso, a veces como que nos ponemos como tan rigurosos en lo que debería ser, pero realmente estamos vulnerando demasiado a unas personas que simplemente se acercan a los grupos de danza para poderse reconocer. Ellos no están allí porque quieren ser los mejores bailarines ni los más expertos, quieren allí porque quieren es como tener esa apropiación y sentirse parte me quiero sentir parte de Cali, aunque yo veo que exista una gran diversidad en mi ciudad. Entonces, es eso, y pienso que si nosotros nos articulamos como en ese sentido, la manifestación de la danza, pues, van a ser otros resultados. Y pienso también que por lo menos algo que nos hizo como replantear fue incluso la pandemia. Allí, ¿qué hicieron las agrupaciones? ¿Qué hicieron estas entidades? Pues venga, le doy mi conocimiento, vamos a hacer el conversatorio, vamos a hacer este diálogo. Y se empezó a convocar a la gente de forma pasiva, cosa que no ocurría antes.
Entonces, pienso que ese diálogo entre nosotros, entre más estrecho y entre más cambiemos como ese discurso, pues también estamos permitiendo que los artistas, los bailarines o las personas que quieran reconocerse, pues, sea evidente también los productos que se hacen. Bien, no, yo tratando de respetar, es que Carlos está a las 12 de la noche allá. Que se vaya a dormir. Entonces, nosotros podemos seguir aquí en el encuentro, por supuesto, pero pues ya, no sé, darte la palabra para que, si quieres, condensa la idea, cierras y pues Bueno, para... sí. No, tal vez, bueno, una cosa es lo que uno le gustaría, cómo le gustaría que fueran las cosas y otra cosa es cómo son, ¿sí? Entonces, yo lo que mezclé un poco al final ambas cosas, porque siempre, pues, uno tiene como como educador, como que le gustaría hacer algunas cosas de alguna determinada manera, ¿sí? Pero la realidad es que incluso entre los grupos campesinos y los grupos indígenas hay también mucha competitividad, o sea, mucha competitividad no colaborativa, ¿no? Digamos, de incluso de joder al otro, de de bloquearlo, porque, o sea, es un mundo, es un mundo donde la gente trata de alguna manera participar de ese mundo sonoro, de ese mundo festivo, ¿sí? O de ese mundo dancístico, en el caso de ustedes, de crearse un lugar, o algunos lo harán con la innovación, otros lo harán con la rigurosidad y la competencia, otros lo harán, sí, pero son mundos que tratamos de crear. Yo lo que sí quiero, o sea, esa es la realidad. Lo que sí quiero decir es que uno como persona, pues tiene que de alguna manera, y como decía usted misma, sí, Karina, ¿qué tipo de relaciones sociales estoy promoviendo yo con esto? No para el futuro, no para el futuro, sino para el presente, porque el futuro no sabemos cómo será. O sea, ¿qué tejido social y qué vida social estoy produciendo yo aquí con estos jóvenes, con estos adultos, con estos colegas, ¿sí? ¿Qué vida estoy produciendo aquí? Es posible que sea una vida muy competitiva, muy estricta y todo lo que usted quiera, muy seria, muy rigurosa, pero pues con respeto, qué sé yo, ¿sí? Sin maltrato, en fin. Eso es algo un poco por fuera de lo científico, digamos, entre comillas, ¿no? Digamos, de lo que es el estudio de cómo realmente sucede esto. En la práctica la gente se mete zancadillas, ese es el mundo real, porque a veces idealizamos a los indígenas, idealizamos a los campesinos, idealizamos a los portadores y a los portadores de la tradición, a los mayores, y son iguales que nosotros, todos estamos hechos de la misma pasta. Hay gente linda, hay gente hermosa, hay gente generosa, y hay gente jodida, hay gente fregada, hay gente egoísta, ¿sí? Entonces, esa es la realidad y en ese mundo se mueve. Entonces ya es una reflexión más personal, más ética, así como la que quise decir al final, decir, bueno, y usted lo captó muy bien, Karina, decir, bueno, ¿qué mundo quiero no crear para el futuro? ¿Qué niños quiero formar? No, o sea, ¿qué mundo quiero vivir hoy aquí con estos niños, con estos adultos? ¿Qué mundo estoy construyendo? Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues, chao entonces. Hasta luego y que les vaya muy bien en este evento. Lindo que se reúnan a reflexionar, a aprender unos de otros. De verdad los felicito. Bueno, chao pues.